Y en esta, digamos, en este capítulo, en este 12º capítulo de No queda otra que conversar, contamos con una actriz, comediante, ha tenido también su trayectoria por televisión, pisó el Festival de Viña del Mar con éxito, así que tenemos aquí en este capítulo con a Jenny Cavallo. ¿Cómo estás, Jenny? Bienvenida a No queda otra que conversar. Bien, estoy muy contenta de estar acá contigo. Me da risa el nombre de tu podcast porque es como, no queda otra que conversar, es como que si no hubiera habido pandemia nunca me hubiera llamado. Es Sí, como, pues. ya no nos queda nada, ya hablé con todo el mundo, ¿qué más podemos hacer ya? Hablemos con la Jenny Gala, es como ya no nos queda otra, ¿qué podemos hacer? Hablemos, Cuando se lanzó este programa hace como 11 capítulos atrás, también me acuerdo que antes tenía, porque yo antes hacía radio por internet, radio online, y después ahora, después de 2 años, vuelvo a esta vitrina, digamos, de conversar, digamos, tenía un late show en formato radial. Entonces, para hacer este podcast tenía que pensar en algún nombre, y no, pero no le quería colocar un nombre, algo relacionado con la pandemia, coronavirus, como que incluso pensaba, bueno, puede ser un programa que también pueda durar en el tiempo. Y ahí entre conversaciones con amigos, de repente surgió este nombre, No queda otra que conversar, porque como yo lo había dicho en el primer capítulo, si no conversamos nos vamos a volver locos, sobre todo en este encierro, en esta situación que ya llevamos 3 meses. Sí, no, sí es divertido porque también obviamente tiene todas las lecturas. Pues a mí me da risa esa, pero también es como, si no hablamos ahora, ¿cuándo? Y también es como lo positivo de las crisis, en el fondo es como pasan muchas cosas, pero también pasan otras que te empujan a hacer las cosas que antes uno no había hecho probablemente. Sí, pues, pero de todas maneras no se descarta que posteriormente, cuando volvamos a la normalidad y que podamos salir a las calles y podamos juntarnos de a 2, a 3, a 4, a 5, a 20 personas, a 50, a 100, podamos también volver también, pero esta vez más presencial, incluso con algún cafecito de por medio, algo también, y no entre pantalla, entre conversación. Así que Ujú. cosas pendientes también lo voy a anotar en mi cabeza. Jenny, estábamos hablando antes de iniciar este capítulo que tú eres madre. ¿Cuántos hijos tienes en estos momentos? ¿Cuántos? Un niño, dos, un niño de 4 años y una niña de 6. Perfecto. Y también yo creo que es una oportunidad para los que también nos están escuchando. Muchos son padres, muchos son madres, eh, y también quieren saber cómo una madre también, como una par, también está sorteando esta situación de encierro, sobre todo respecto de niños de 6 o 4 años que lo único que quieren es salir a la calle, juntarse con amigos, estar con sus compañeros de colegio. Sí, bueno, ha sido súper interesante el proceso porque ha sido de gran aprendizaje, como que he sacado muchas cosas en limpio para la vida en este periodo, sobre todo a través de ellos, observándolos. Cuando recién llegó la cuarentena, yo pensé lo mismo que tú, es como, ¿qué voy a hacer con estos niños aquí encerrados, además en un departamento? Pobrecito, como que me angustié mucho y pensé en su desarrollo motor y todo. Y después en el día a día me di cuenta, asombrosamente, que los niños estaban bien, incluso contentos. Y después, no sé, de un mes de estar acá en el departamento en las noches cuando se estaban quedando dormidos, le preguntaba, ¿y cómo lo pasaste día? Genial. Y me sorprendió que los niños son sumamente flexibles, por lo tanto me imagino que nuestra naturaleza es así, de ser humanos somos flexibles, lo que pasa es que vamos creciendo y nos vamos poniendo e imponiendo cada vez más cosas que nos van atrapando, pero los niños entendieron que había un virus y que no podíamos salir hasta que hubiera una vacuna y se acabó, nunca más preguntaron nada y han disfrutado lo que tienen acá puertas adentro y también yo creo que deben estar felices de estar con los papás todo el día, que eso no era parte de la cotidianidad antes, y porque también nos hemos ocupado de que haya un ambiente medianamente armónico, entonces igual harto cariño, regalos niños y todas esas cosas, y se han entretenido con los juguetes que hay acá. Mi hija que está en kinder ha hecho las tareas relajado, y si un día no la quiere hacer no la hace y no pasa nada. Y nada, tratamos de hacer ejercicio acá en el living. eh, yo creo que lo más importante es que el adulto se mantenga cuerdo, que el adulto esté lo más tranquilo posible,
sin ansiedad, con la menor presión posible, y eso es lo que uno le transmite a los niños. Y como los niños son flexibles, entienden que, bueno, la realidad es esta hora, y punto, no se resisten. Así es que ha estado bastante mejor de lo que yo hubiera pensado en un principio, considerando que llevamos casi 3 meses y medio en cuarentena. Sí, y sobre todo ante situaciones que también cómo explicarle a un niño de 6 o de 4 años, incluso más o menos dentro de ese rango, que esta situación lamentablemente ha ocasionado muchas enfermedades y lamentablemente no solamente en Chile, sino que también en el mundo mucha gente que ha fallecido. Cómo también se logra explicar una situación tan compleja por la cual también estamos Mm. confinados para evitar una catástrofe mayor de la que existe. Sí. Es que yo creo que es súper importante no exponerlos a información que para ellos no es necesaria ahora. Por ejemplo, nosotros no vemos las noticias con los niños. Los niños cuando ven tele ven los monos, ven una película, pero no están viendo las noticias. Y segundo, yo les respondo lo que ellos me preguntan y no les cuento más, porque así tiene que ser. O sea, tú tienes que darle la información a los niños de acuerdo a la edad que tienen y de acuerdo a lo que ellos te están preguntando. ¿Por qué no podemos salir? Porque hay un virus y nos podríamos contagiar. Fin, y no me preguntan más y eso es todo lo que querían saber. Yo creo que es un error de los adultos cuando se exceden en la información, es el adulto el que tiene tanta angustia que no la puede contener y se la transmite al hijo dando la información, no sé. Pero mis hijos no tienen idea de lo que está pasando en los hospitales, no me han preguntado y no creo que sea una inconsciencia a mi parte no contarles ahora. Yo estoy formándolos en crear una conciencia en ellos, en ser buenas personas, pero el dato no tienen por qué saberlo y si lo escuchan y me lo preguntan, sin duda le voy a responder, pero con palabras simples y de manera acotada. ¿Cómo lo han vivido amigos suyos también que tienen, que me imagino son también padres, deben tener la misma situación? No sé si has conversado con amigos tuyos, también con colegas o también conocidos, cómo con ellos han sorteado esta pandemia, sobre todo con sus hijos. Sí, bueno, en general la gente con la que me relaciono estamos más o menos en la misma, porque en el fondo uno como que se va asociando con gente que tiene cierta afinidad y no hay nadie que lo esté viviendo de una manera tan distinta. Lo que sí es cierto es que estamos agotados. Los adultos con hijos estamos agotados, estamos rajas, porque tenemos mucho más trabajo que antes. Antes uno delegaba el tema de los niños al colegio, bastantes horas, a una persona que los cuidaba, otro par de horas, y uno además tenía vida propia, un tiempo solo para ti, que te nutre en términos de energía, y ahora nada de eso pasa, pues ahora estoy 24/7 con los niños encima, manteniendo la cosa emocional como lo más armónica, que también es un trabajo, y entreteniéndolo y estando con ellos en las tareas y las múltiples actividades que hay en la casa. Entonces sí, estoy muchísimo más cansada y la gente que lo vive y que yo con la que yo estoy en relaciones, eso yo diría el gran síntoma, como que estamos más cansados porque tenemos que hacer todas las labores que antes delegábamos. Pero en general eso es lo que yo he estado percibiendo en mi entorno. Sí, sabes, yo también, bueno, yo no tengo tantos amigos, digamos, que estén, que a esta edad sean padres, pero de los pocos que también tengo, también me han señalado exactamente lo mismo, que prácticamente su día empieza muy temprano y termina muy tarde, sobre todo porque tiene que dividirse entre papás o mamás que están trabajando, sobre todo aquí por teletrabajo, los que tienen la fortuna de tenerlo, también tienen que desenvolverse como padres, educándolos también, ayudándolos también en las labores del colegio, también las tareas que le están encomendando, y también otra vertiente es la de ser, digamos, pareja bueno, en el ámbito afectivo. Entonces, son tres roles que han tenido que desarrollar en menos de 24 horas. Y Y no las olvide labores del hogar, que igual es pega, hay que hacer aseo, hay que también, cocinar, hay que limpiar, los niños todo el día en la casa, está todo el día desordenado, y para mantener la armonía también hay que ordenar un poco, y eso demanda energía y demanda tiempo. Y el tema del arte de la pareja es un arte, porque siempre ha sido un arte mantener como el amor y regalar la plantita, pero además, ahora viéndonos todo el día, todos los días, con las presiones individuales y colectivas, y obviamente la tensión en que hay en el ambiente, entonces también esa es una aventura en esta cuarentena, el mundo de sí, la pareja. sí, ¿no? Y también evidente, ¿sabes? Yo siempre lo he comparado,
que con lo que pasaba con los reality shows. O sea, imagínense, evidentemente que se producen conflictos, discusiones entre parejas o también con los hijos. Es cosa de ver lo que ocurre en los reality. No están, con suerte estaban como 3 meses y se producían todos los conflictos que se televisaban. Y yo pienso que algo más o menos está pasando en la vida real en cada uno de nosotros también. Sí, claro, o sea, manteniendo las proporciones, porque los Sí. reality hacen un casting en donde seleccionan precisamente a la gente que no es necesariamente muy estable emocionalmente, sino que lo contrario, porque ahí eso nos da material, y también los que están ahí dan rienda suelta a toda su locura, porque eso es lo que da material. Yo diría que la cuarentena puerta adentro es la pega contraria, es mantenernos cuerdos, es mantenernos estables. Yo creo que esa es la diferencia con el reality, pero sí, eso de estar todo el tiempo juntos es una cosa bien particular. ¿Y en el mundo de la televisión hay más cuerdos o más loquitos? Como tú Yo estuviste? diría que hay de todo, sí, Sí, hay de todo, depende del lugar en donde te pongan, o depende del lugar en donde uno accede a estar. Hay de todo, pues hay programas de todo tipo de género. pero Están tú, los reality, están los departamentos de prensa, hay de todo. sí, pero tú estuviste también tus buenos años en la televisión, en la televisión por cable, en la televisión abierta, más o Por menos eso, también se da. por eso te diría que hay de todo, como Yeah. en todos los trabajos, porque si tú le preguntaras a un contador, oye, ¿y en tu oficina cómo andan como de estabilidad mental? O sea, la cantidad de gente estresada, automedicada, con adicciones, la podemos encontrar en todas partes. Yeah. Sobre Sí, todo en nuestro país, en una ciudad como Santiago. sí, no, totalmente estresante. Jenny, claro, tú estuviste, podríamos decir, tú eras persona de la tele, rostro en algún momento. Eh, ¿Te acuerdas de tu primera incursión en la televisión? Sí, mi primera incursión fue como escenas en Mea Culpa, ponte tú, como una escena en un capítulo. Claro, porque actriz recién egresada, yo estudié teatro en mi primera carrera, entonces eran los primeros trabajos, pues como pasar caminando por atrás del personaje principal. Eso fue lo primero, pero lo primero como ya que tuvo desarrollo y donde la gente ya me conoció, fue en Cabra Chica Gritona, Sí, pues, que fue un programa que duró 3 años y que lo hacíamos todos los días, entonces fue una muy buena experiencia. sí, me acuerdo, si mi memoria eso es como 2004, sí, 2005, 2006 o 4, 2007. 5, 6. Ah, Excelente, oye, pero qué memoria. es que yo en 4, ese, 5, 6. Es que yo en esa época, a ver, yo en esa época yo tenía, digamos, unas amigas, ¿ya? Que eran, dicho sea de paso, era como nuestro grupo de trabajo, nuestro, digamos, grupo de amigos que teníamos en el colegio, y eran muy parecidos a las personajes que tú interpretabas junto con Natalia Valdebenito, y por eso también a veces cuando yo veía la tele me acordaba mucho de ellas, porque tenían como una personalidad un poquito parecida, y justo en esa época uno estaba en el colegio, época quinceañera, así que no, Sí. imagínense. Pero claro, tú estabas diciendo que estuviste más o menos como 3 años trabajando, porque era un programa, digamos, diario, de Sí. lunes a viernes, también, ¿cómo se dio eso? ¿Cómo llegaste también? ¿Cómo se dio esa instancia para hacer un programa que podría poder ser considerado también un programa de culto? Porque tampoco no hay muchas imágenes en internet. Sí, es un programa súper recordado por la gente que lo vio, que marcó sin duda como un hito como en la vida de las personas que se están desarrollando, y también de adultos, porque era bien transversal, tenía un humor que lo entendían harto los adultos, entonces lo veían los grandes, los chicos, los medianos. Hubo un casting, estaban buscando actrices para hacer un programa que ellos habían inventado, tenían una idea original que era distinto a lo que terminó siendo Cabra Chica Gritona. La idea original era que fueran dos amigas de colegio que realizaban actividades, pero no necesariamente que fuera comedia ni nada de eso. Y bueno, fuimos al casting muchas actrices, muchas, y finalmente nos seleccionaron a nosotras y empezamos a trabajar. Y en el día a día, con la sinergia que se generó entre nosotras y otras personas, esto empezó a transformarse en un programa que terminó siendo Cabra Chica Gritona, que era mucha risa, mucha improvisación, era esencialmente improvisado. Nos llevábamos muy bien y nos reíamos todo el día, y eso salía al aire. Entonces, claro, Cabra Chica Gritona apareció en el set, así como eh, a partir de la relación que establecimos todas las mujeres que estábamos ahí.
Así es que es un programa que no tenía precedente, un canal chico donde no había línea editorial, donde nosotras podíamos grabar todo lo que quisiéramos y salía al aire sin problema. Creo que solamente ahí, en esas condiciones, se pudo haber desarrollado un programa como ese. Sí, de hecho, si mi memoria no me falla, claro, esto se transmitía en Vía X, pero llegaron incluso a estar en Canal 13, fue retransmitido por el 13. Sí, el Canal 13 compró unas semanas de capítulos y bueno, duró 3 años en VX y hubo un tiempo en que simultáneamente también estábamos saliendo en el 13. Sí, pues. Hay un video que vi hace un par de días atrás, obviamente estudiando a los invitados, a los quienes conversamos. Llega el año 2000, no sé si fue 2004 o 2005, Robbie Williams a Chile. Ah, Todos se acordarán del famoso episodio de Lucho Jara, cuando va al programa estelar y no sabe hablar bien inglés, y de hecho Robbie Williams se va para su casa, qué sé yo. Pero indignado. anteriormente, indignado, pero anteriormente había una conferencia de prensa. Y no sé si tú, Jenny, me puedes contar qué ocurrió en esa conferencia de prensa. Sí, graciosísimo. Nosotras en esa época teníamos como un programa de televisión, que ahora Chica Gritona ya era un programa de televisión con secciones, y salíamos a la calle a reportear, a hacer notas que después mostrábamos en el programa. Y nosotras nos acreditamos para la conferencia de prensa y nos dieron la credencial. Fuimos vestidas de cabras chicas gritonas a hacer nuestra nota, y obviamente las cabras chicas gritonas eran cabras chicas gritonas, eran, se supone, adolescentes, desprejuiciadas, irreverentes, que hacían lo que querían. Entonces estábamos en la conferencia de prensa y nos comportamos consecuentemente eso. Empezamos a molestarlo, él estaba en el escenario, estaba lleno de periodistas y lo empezamos a molestar, a tirar besos, no sé qué, y él empezó a mirarnos. Y en un momento yo sentí el impulso de empezar a caminar y avanzar hacia el escenario, y fue tan rápido y todos quedaron tan para adentro porque no se lo esperaban, que en un momento yo figuraba arriba del escenario sentada al lado de él. Y eso duró un segundo y me bajaron. El asunto es que después la prensa nacional quedó indignadísima y salió en todos los noticieros y en todos los matinales y en todos los programas como reclamando de que cómo era posible que se le bajara tanto el perfil a la visita o a la conferencia de prensa de un artista internacional con este tipo de acciones. Y nosotros nos reíamos mucho porque en el fondo logramos nuestro objetivo, que era como obtener una nota para nuestro programa, y esa era toda nuestra expectativa, y vaya que lo logramos. Y nos sorprendió que, yo creo que el error, si es que hubo uno para la prensa, es porque nos acreditaron, pues si nosotras éramos cabras chicas gritonas, y ellos entrevistaron a esos personajes, o sea, acreditaron a esos personajes. Entonces, claro, nos da risa cómo se lo tomaron tan en serio, nos da risa lo delirante que es todo, y quedamos contentas porque sin duda hicimos bien la pega, En nuestra esa, pega. en esa imagen se escuchó varias pifias de los periodistas Claro, reclamando cómo es posible que que ellos estaban esperando su turno para poder hacer mm, una pregunta y de pronto pasa todo esto, y claro, si nos ponemos en la posición de ellos, pues lo entendemos, pero desde la posición nuestra era un juego, nada más que eso, no era más que eso. y en ese sentido no era tan distinto, por ejemplo, lo que hacían CQC. Ahí CQC también eran más disruptivos, también recibían mucho odio de la prensa, digamos, especializada. A veces un poco lo comparo con la prensa deportiva, cuando vienen otros, no sé, CQC, o imagínense si hubiera estado Cabra Chica Gritona en estos momentos, no sé, se cuelan ahí en las conferencias de prensa de Alexis Sánchez o Claudio Bravo, ahí también hubieran recibido los insultos de la prensa deportiva. Sí, pero igual, yo encuentro que fue divertido, que no fue nada grave, si en el fondo es como jugar, son personajes que aparecen en las conferencias de prensa y eso pasa siempre, y no fue nada más que eso. O sea, para nosotros fue asombroso que hayamos salido hasta en las noticias mencionadas, como ya no hay otras noticias más relevantes. Fue gracioso nomás, y sin duda llegamos muchísimo más lejos de lo que nosotros pretendíamos, que era hacer una simple nota para nuestro programa. Perfecto. Jenny, viene el Club de la Comedia posteriormente, muchos años después. ¿Cómo fue esa experiencia, digamos, entrar digamos, lo que era la segunda generación del Club de la Comedia? Ya venían con varios años, digamos, de trayectoria en la televisión. ¿Cómo fue sumarse a ese grupo? Fue sorpresivo porque recibí la invitación así como sin esperarlo, y muy contenta porque fue una gran escuela. Estuve ahí 3 años también
escribiendo guiones, stand-up, aprendiendo a hacer stand-up y con el rigor de todas las semanas escribir y grabar y salir al aire toda la semana, toda la semana, toda la semana, lo que es una locura, porque normalmente uno escribe un stand-up cada un cierto tiempo, cada ciertos meses, incluso cada ciertos años, algunos artistas o comediantes que lo van trabajando, que lo van cambiando, que hacen giras, hasta que, en cambio acá necesitamos uno a la semana. Entonces yo no tenía tanta experiencia previa y aprendí ahí al aire, digamos. Así es que nada, súper interesante, muy nutritivo y eso también marcó mi camino en adelante. Cuando uno toma una decisión, como que las cosas se van por un lado y cuando toma otra se van por otro lado. Yo acepté ese trabajo, aprendí y después, bueno, vino todo lo que ha venido como consecuencia. Como cuál, no sé, ¿qué Como consecuencias te pasó? consecuencia, o sea, ir al Festival de Viña, trabajar durante mucho tiempo haciendo stand-up, dedicarme a eso durante mucho tiempo, vivir de eso durante mucho tiempo. Sí, pues claro, fue un proceso totalmente largo que desde que tú entraste al Club de la Comedia y el Festival de Viña llegó como en el 2017 Sí. aproximadamente. ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Cómo te llamaron? ¿Estaba dentro de tu expectativa ir algún día al Festival de Viña? ¿Qué te pasaba en la cabeza y qué pasaba también en ese 2017, 2016 también, que antes que te llamen? Sí, no, no, jamás en la vida había pensado en algo como eso, nunca. O sea, y si alguna vez lo había pensado, había sido como todo lo contrario, así como, qué lejano, o sea, no, nunca pensé en ir al Festival de Viña, no era mi expectativa, no trabajaba para eso, nada. Y además, yo después del Club de la Comedia decidí estudiar psicología y tener hijos, porque pensé, bueno, ¿qué hago ahora? Y eran dos cosas que me interesaban y las hice de manera simultánea. Entonces, durante varios años estudié psicología y tuve a mis dos hijos y estuve haciendo stand-up, pero esporádicamente, no completamente dedicado a eso. Y cuando termino psicología, cuando termino la práctica, atendiendo pacientes y todo, justo exactamente en ese momento me contactan porque estaban interesados en la posibilidad de que yo fuera a Viña. Entonces para mí fue súper impresionante, como la sincronía en términos de tiempo, como que termina una cosa y al tiro parte la otra, sin buscarlo, y también la sorpresa de esta invitación que no me la esperaba. Y bueno, ahí empecé a ir a unas reuniones, lo empecé a pensar y finalmente acepté y bueno, ahí significó entonces ponerme en modo stand-up, modo Festival de Viña 100% durante varios meses trabajando para eso y fui al festival, que fue una gran experiencia y luego entonces volvemos al stand-up y de ahí en adelante escribir un nuevo stand-up y después la televisión de nuevo, los matinales, panelista matinal y hasta hoy que estamos en pandemia. Jenny, bueno, muchos colegas de los que han pasado por el Festival de Viña siempre han señalado que a Viña no se va a experimentar, ¿no? Nosotros, la mayoría de ellos han señalado que tienen un material, digamos, que lo han probado incluso durante muchos años, 2, 3 años, hasta llegar al principal escenario de Chile y ahí se mata la rutina ya con la consagración. En tu caso, no sé cómo se dio, considerando que tú te habías retirado de la comedia para dedicarte a la psicología, a los hijos, a la familia y a temas personales. ¿Cómo se fue produciendo esta rutina para, para plasmarla en el escenario? Mm. Mira, yo creo que todo lo que tú describiste de cómo lo vive como un comediante, un humorista, un artista para llegar a Viña, era antes, era yo creo como el humor antes de, como antes de las generaciones más jóvenes que hacemos stand-up, o de la nueva generación que está haciendo humor ahora en su mayoría, porque los casos que vemos ahora no necesariamente es gente que se va a consagrar a Viña, o sea, ya ha pasado más de una vez que es el desconocido que llega a Viña, y que la gente lo descubre, el stand-up era algo nuevo y se toma el festival casi en donde es como la representación mayoritaria de humor, es la forma de hacer humor que en su mayoría hemos visto, y creo que no hay reglas. Y en mi caso no, pues yo no pensaba ir a Viña, yo no me estaba consagrando, no lo tomé así tampoco, sino que fue una invitación que acepté y fui a vivir una experiencia de la mejor forma posible y por supuesto quería que me fuera bien, porque quería pasarlo bien.
Y bueno, yo tenía un material desde antes, porque yo había estado estudiando psicología, pero también había estado haciendo stand-up, solo que en menor, de manera más espaciada, porque tiempo no tenía como para dedicarme solo a eso. Pero sí tenía un material, y durante los meses de preparación ese material lo trabajé, lo mejoré, lo probé en distintos lugares, y llegué en las condiciones en las que estaba Viña. Eso fue. Pero, pero ¿no sentiste algún riesgo de si en algún momento Siempre. esa rutina no funcionaría? Sí, ¿Cómo? siempre hay un riesgo. Yo creo que incluso la gente que lleva años también corre un riesgo. O sea, ir a Viña es único en su especie, no hay un festival parecido porque no hay un público como el de Viña. O sea, el monstruo vive en Viña del Mar y en ninguna otra ciudad. Y ellos lo saben y te lo hacen sentir. Entonces, incluso gente que lleva años le ha ido mal. O sea, hemos visto casos de comediantes que llevan muchos años, que han preparado su rutina y que a la gente no le gusta y que los pifean y todo ese tipo de situaciones. Y ha habido gente que es nueva, que lleva un tiempo preparándose en esto y que le ha ido muy bien. Entonces también creo que nada te asegura el resultado. Yo creo que lo que importa es que uno esté dispuesto a ir, y que, o sea, que ellos estén dispuestos a invitarte, que uno esté dispuesto a ir y que trabaje seriamente para ello. Yo sin duda trabajé seriamente eh, para, para ese objetivo, para llegar al festival. Y eso fue lo que hice. Sí, pues, y tuviste éxito. Yo no soy de esas personas que consideran de que por el hecho de tener una gaviota o dos o tres o miles de antorchas significa se puede medir el éxito. La gente se rió, te aplaudió, te entregaron estos premios, que para mí no valen nada de todas formas, pero están ahí y nadie te lo puede quitar O sea, y imagínate, te quedas con ese récord. o sea, en la historia de mi vida, porque yo siempre me planteo las cosas en relación a la historia de mi vida, no a la relación a la historia de cosas externas. Imagínate la historia de mi vida, de haber estado haciendo stand-up intensamente, que después de haber estudiado psicología, con toda la experiencia que eso también lleva a mi forma de trabajar, haber atendido pacientes, haber tenido hijos, y después haber tenido una invitación a Viña, haber ido a Viña, que la gente me haya escuchado, que se haya reído, y que me hayan dado un premio, o sea, yo no puedo más de felicidad, como que encuentro que ya es una maravilla la posibilidad de todas las cosas que yo he podido hacer este último tiempo. Y en ese proceso antes de llegar a Viña, ¿fuiste asesorada? ¿Cómo fue mentalmente, cómo lograste, digamos, equilibrar, digamos, tu pensamiento digamos, tu ánimo antes de subirse al escenario? Porque no deja de ser menor. Si me dijeran el día de mañana que tengo que subirme al Festival de Viña, sea a cantar o a hacer un show de humor, o sea, no sé cómo decirlo, me Crisis de cagarían, pánico, crisis de pánico. no sé cómo diría, me cagaría entero. Me cago, eso es. Bueno, es lo que yo había pensado antes siempre, pero me preparé de manera muy disciplinaria para que eso no me pasara, menos en el escenario, imagínate tú. Entonces, claro, los meses previos uno arma un equipo de personas que te ayudan en todas las áreas que uno siente que tiene que reforzar. Psicóloga, no sé, fonoaudiólogo, guionistas, eh, yoga, no sé, todo lo que uno necesita que tiene que trabajar. Eso es lo que yo creo que es una forma más o menos responsable de hacerlo. Sí, pues. Y tú me habías dicho que, claro, termina el Festival de Viña, te haces un poco más conocida también, porque más allá de toda tu trayectoria, todas las veces que apareció en la tele, también hay una parte importante de la población que no te conoce o que no ve televisión. El Festival de Viña viene siendo el lugar para donde se conoce a nuevos comediantes. Pero después de eso viene, digamos, la televisión y hay muchas cámaras y después tú llegas a Bienvenidos, a un matinal, Canal 13, y digamos, y a ti te tocó un momento bastante especial, todo el año 2019, todo el 2019, antes del estallido, que después ocasiona que, digamos, el enfoque de los matinales vayan para otro lado, hasta el día de hoy, hablando sobre el tema de la pandemia. ¿Cómo fue este proceso, esto de estar en un matinal
5 horas al aire y de manera ininterrumpida, donde hay como 10.000 panelistas también y donde se hablan de muchas cosas y también se pueden producir muchos roces, también muchas polémicas. ¿Cómo fue en tu caso esto de estar en un programa que se ve, digamos, que la mayoría de la gente que está en casa, sobre todo dueñas de casa, o también los que están recién levantándose, estar diario a diario, de ser una, no sé si NN, pero de ser una persona que estuvo como 5 años fuera de la televisión, a estar todos los días, es un cambio grande. Mm, sí, fue sumamente interesante. Yo lo pasé increíble, fascinante, aprendí. Es que a mí me gusta muchísimo eh, el ser humano. O sea, yo estudié teatro, soy comediante y estudié psicología, soy psicóloga, porque las tres cosas tienen que ver con el ser humano, cómo se comporta el ser humano, por qué actúa como actúa, con la consecuencia de sus actos, de manera individual, de manera colectiva. Y a mí me tocó un año súper ciudadano, que los temas eran duros, eran ciudadanos, era política, municipalidad, carencias de todo tipo, y a mí eso me apasiona. Entonces la gente a lo mejor no se lo esperaba y resulta que yo me movía bastante como cómoda en ese escenario y disfruté mucho de todas las conversaciones, de todas las entrevistas en las que participé, de todos los temas en los que pude aportar, opinar. A mí me interesa la contingencia, yo leo, escucho siempre porque soy parte y porque me llama mucho la atención. Entonces, nada, a mí me invitaron un día, después me quedé una semana, después me invitaron un mes y estuve un año casi en el 13 y después estuve en el 7 como 1 o 2 meses también en TVN. Entonces, para mí fue muy entretenido. Me encanta la mañana además, me gusta despertarme a la actividad y luego llegar ya y tener la tarde para estar con los niños, aunque quedaba agotada. Uno piensa, bueno, el matinal termina a la 1, voy a hacer miles de cosas en la tarde, pero es tan intenso el trabajo que yo realmente llegaba muerta, es como que sentí que había trabajado 16 horas, porque además estás al aire y no te puedes desconectar ni concentrar ni un minuto. No es como otras pegas que uno dice, ya, por ahora voy a mirar Twitter o voy a ir a tomar un café. Está ahí al aire, entonces hay que estar totalmente concentrado, prendido, pensando, 5 horas ininterrumpidas. Entonces fue súper intenso, pero a mí me pareció fascinante, lo pasé muy bien. ¿Volvería alguna vez a un programa matinal si es que te lo proponen? Sí, a mí me encantaría. Es que me gusta mucho el horario, me gusta la posibilidad de estar conectado con la gente de manera como constante y me gustan los temas que tienen que ver con las cosas importantes de la vida también. Entonces, si bien no trata de todos los temas importantes, sí habla de contingencia, que es lo que la gente está viviendo minuto a minuto en lo cotidiano y eso también me parece interesante. Así es, pues. A ver si es que también algún productor, algún director de algún canal escucha esto, Jenny Cavallo quiere volver a los matinales. Sí, me Jenny, gustaría hacer muchas cosas, pues tú me preguntas si me gustaría, sí, hoy me gustaría, como también me gustaría hacer varias más. Jenny, en los últimos minutos de este programa, siempre a todos los invitados siempre le hemos propuesto, ya que estamos en pandemia, ya que estamos confinados, ya que estamos en la casa y tenemos que hacer muchas cosas y quemar mucho tiempo, siempre le hemos pedido a nuestros invitados que nos recomienden libros que leer o series o películas que ver o música que escuchar, una recomendación para eso. Como tú lo estabas diciendo, el ciudadano común, la ciudadana común, que escuche palabras tuyas, alguna recomendación para que sea útil en los próximos, no sé, si 2, 3, 4 meses que nos quedan. Así que vayan las recomendaciones en palabras, boca de Jenny Cavallo. Mira, mi recomendación es general, porque puntualmente yo estoy leyendo y escuchando cosas que no sé si necesariamente le va a gustar a las otras personas, porque Uh -huh. tiene que ver con características muy personales. Pero en términos generales creo que es súper importante en este tiempo ver, escuchar, leer cosas que te alimenten el alma y que te eleven la frecuencia vibratoria, que te saquen un poco de lo que estamos viendo en las noticias o lo que estamos viviendo, y que te lleven a otro espacio y a otro lugar. O sea, creo que sin culpa hay que ver cosas que te den risa, cosas que te lleven a otro tiempo, a otra época, eh,
que compense un poco la balanza. O sea, estamos viviendo en una energía que es bastante densa y si además vemos cosas que son densas, entonces como que no tenemos escapatoria posible. Yo creo que es súper bueno ver comedia en esta época. Los que tienen Netflix hay, bueno, miles de comedia, hay stand-up, hay humor. Creo que es bueno compensar. Yo, por ejemplo, estoy escuchando cuando almorzamos, y no es que sea ciútica, lo que pasa es que yo no conozco nada de música porque soy muy ignorante al respecto, pero escuchamos jazz de los años, no, 50. Entonces, súper bonito porque la atmósfera se transforma inmediatamente. La música tiene un poder muy potente de transformar la atmósfera, de cambiar tu frecuencia vibratoria, de cambiar tu estado de ánimo. Entonces, no sé, nosotros escuchamos jazz y es como que estuviéramos en otro lugar, en otro momento, y es tan lindo y es tan agradable que realmente es un recreo. Si te gusta, no sé, el hip hop, si te gusta cualquier música que te dé la alegría, que te levante el ánimo, yo recomiendo totalmente eso. O, por ejemplo, estoy viendo una serie que no sé si es tan buena, o sea, yo la encuentro buena, pero yo no podría ponerme a discutir con otro que es la mejor serie. Outlander, que es una serie que tiene 5 temporadas, que ocurre en el 1750, ponte tú. Entonces también es fascinante ir a Escocia, a los bosques de Escocia, a esa época, con esos vestuarios, con esas problemáticas. Para mí realmente es un recreo, como por un par de minutos, por un par de horas, transformar mi realidad e ir a otro espacio. Y los libros más o menos los mismos, pues, que te den placer, que te den paz. Yo creo que esa es la invitación. Perfecto. Oiga, Jenny, quiero decir dos cosas antes de terminar este capítulo. Saludos también a tu hija que, que se está sumando también a este No la programa. pude firmar más tiempo. Sí, no, pero para el video en bruto que vamos a tener en YouTube, va a estar también tu hija ahí justo en este momento. Te quiero agradecer en particular tu disposición para estar en este programa, todas las recomendaciones, las anécdotas que nos contaste, no solamente a mí, sino que también a los que nos están escuchando, los auditores, las auditoras. Y también quiero hacerles la extensión a todos los que nos escucharon. Hola, y también nos queremos despedir. Este es el último capítulo de al menos la primera temporada del No Queda Otra que Conversar. Le agradecemos un montón que hayan sintonizado todos los capítulos que hemos tenido con también hacemos la extensión, el agradecimiento a todos nuestros invitados que tuvimos, a Alejandra Matus, también a Luis Slimin, Jenny Cavallo, a Carlos Figueroa, a Pedro Cayuqueo, también a Facuta, a Héctor Tito Garrido, a muchos que estuvieron acá conversando y esperemos que también, si se da una segunda temporada, podamos contar con más invitados, más conversación y sobrellevar esta situación tan compleja. Así que muchísimas gracias a todos, en particular a ti, Jenny, y también hago la recomendación para que escuchen los capítulos que vamos a tener con Joaquín Pérez en el podcast, en el programa Afirme Eso Este Compadre. Así que muchísimas gracias a ti, Jenny. Palabras finales Muchas para gracias. terminar. No, muchas gracias a ti por la invitación a conversar, que es un privilegio en estos tiempos. Y abrazos a todas y todos los que nos están escuchando. Sigamos en contacto por las redes. Me pueden encontrar en Jenny Cavallo Oficial en Instagram. Ahí estoy haciendo unos vivos y podemos conversar también de otros temas y nos volveremos a encontrar sin duda. Ojalá de manera presencial lo antes posible. Así es. Muchísimas gracias, Jenny Cavallo. Y esto fue No Queda Otra que Conversar. Hasta luego.